Seguimos en la zona cero. Estamos transitando ya la mitad de nuestro programa. Va pasando, nos vamos sacando las tensiones, los nervios del inicio. Y ahora llegó el momento del tercer bloque. Teníamos mensajes en YouTube, nos decían que estaba muy bueno el segmento, que les gustó lo que vieron, así que vamos por buen camino. Axelito tiene cosas para contarnos. Cuéntenos de qué se trata. Sí, vamos a inaugurar la sección, no serán, pero el nombre queda bien, los famosos 15 minutos de fama. Es un debate chiquito, algo no tan profundo, algo comercial, algo leve. Y hoy les quiero plantear qué tanto el cine, las series o demás se alejan de la realidad de la escritura antigua. Por ejemplo, el Hércules de Disney con el Hércules de la mitología. El Hércules de Disney es una adaptación muy infantil a algo, es una especie de Superman muy querido por parte del padre y la madre, donde busca la admiración del pueblo. Y en la mitología griega es muy, digamos, raro. Le es infiel a Megara, su esposa, se casa más veces, tiene docenas de hijos, pasan cosas con los hijos. También en la película de Disney, las 12 proezas que tiene que cumplir, las hace antes de perder su poder. Y en la mitología no son tan revolucionarias para el pueblo, sino para él y el objetivo que quiere cumplir. Así que a lo que vamos. ¿Qué conocen que por la comercialización del producto se haya cambiado de la historia original? ¿Vos te referís a los fines comerciales o cualquier otro fines? Cualquier otro fin. Algo que digas, bueno, voy a hacer una serie de tal cosa, pero voy a cambiar ciertos puntos claves para venderlo o para que me permitan hacer algo de eso. Yo creo que en esa decisión, en algún punto hay un acto de valentía. Porque si eso que ya está escrito, que ya está hecho, muchas veces las series salen de los libros, por ejemplo, tuvo éxito, es muy querido, tiene un grupo de seguidores muy fortalecido, el hecho de tomar la decisión de cambiar algunos aspectos implica un riesgo. El tema muchas veces es cuando esos cambios tienen más que ver con intereses comerciales que con un interés artístico. A mí me gustan las licencias artísticas. Yo banco que los creadores, los que intentan proponer nuevas ideas, se animen a hacer ciertos cambios, pero implica un riesgo. Yo soy muy fan y muy consumidor del mundo del anime. En el anime está lo que se llama el manga. En el manga es donde se crean las historias, que son básicamente dibujos. El libro prácticamente. Es el libro, si sería lo más parecido a un cómic, como para ubicarlo en tiempo y espacio y que tengan una buena referencia. De ahí nacen historias, se cuentan historias y muchas de esas historias se adaptan, se hacen anime, se hacen serie. Entonces, Animada, dibujo animado. claro, se convierten en series, en obras de animación, las animan estudios, entonces entra a tallar, bueno, el director, el guionista, ¿viste? Ahí ya empieza otro grupo de gente a tener que negociar con ese creador que la escribió. Entonces, ahí hay un conflicto de intereses, digo, ¿cuánto vas a modificar? ¿Cuánto no? Los que quieren mucho un manga se oponen a las modificaciones porque le están tocando su historia. Y en las historias, por lo general, los consumidores, no solo está lo que escribió el autor en ese momento, sino lo que sentimos nosotros. Entonces cuando nos tocan una historia parece que nos están modificando algún recuerdo, que alguna experiencia la están tocando, que nos están quitando eso que sentimos en el momento que vimos la obra, en el momento que salió la obra. Entonces también juegan ahí un montón de cosas. También al leer algo, ya sea un libro o un manga, o un cómic, que vos ves algo representado en un dibujo, una escena, te enteras que van a hacer una serie, una película de eso, y vos estás esperando esa escena porque es emblemática. Claro. Y cuando te la cambian y decís, ¿y dónde está lo que yo pedí? Claro, ¿Dónde? exactamente. Te pedí una sola cosa que me hagas bien y me la arruinaste. Sé fiel al guión, por favor. Por favor. A mí me pasa que cada vez que voy a ver una película, una serie que está basada en un libro, leo el libro antes de ver la película, la serie. No tanto por qué es lo que puedan llegar a cambiar, sino que la película te limita la imaginación. Vos cuando lees un libro, por ejemplo, en el caso de los libros,
te imaginás a los personajes, te imaginás los paisajes, las secuencias. En cambio, en la película estás viendo lo que imaginó el que hizo la película cuando leyó lo que vos leíste. Eso puede ser muy conflictivo también. Absolutamente, y además limitante. Particularmente no estoy ni a favor ni en contra, pero para mí tiene que ver mucho el interés, justamente como dice Juli. A veces comercial, a veces de otra índole, ¿no? A veces hay fines sociales, sociológicos, políticos, religiosos, etcétera, ¿no? Siempre que uno elige llevar a lo audiovisual algún producto o alguna historia real, es con algún fin. Personalmente odio, detesto las películas de historias reales de superación personal. Por ejemplo, En busca de la felicidad. No conozco la historia y no sé si la película es fiel o no a la historia, pero particularmente no me atrae, me parece denso. Para la vida real está la vida real. Después, bueno, podemos discutir. También hay un montón de historias reales. Voy más a lo colectivo que a lo personal. Eso sí me interesa. Historias colectivas, reales, hechas película, que muchas veces se intenta transmitir, como decíamos, algún interés, al instalar alguna idea. Entonces hay que analizarlo desde ese punto, ¿no? Por ejemplo, yo soy fanático de las adaptaciones que ha hecho Hollywood en su época dorada de las historias bíblicas. Si alguien ve la película de Moisés, vos podés leer la historia de Moisés en la Biblia y por lo general es bastante aburrida porque uno la ve religiosamente. Ahora cuando lo ves llevado al cine, cinematográficamente es maravilloso. Ver en escena 500 extras cruzando un desierto, que andás a ver dónde lo hacen, porque yo digo, me pregunto, ¿lo harían en estudios o lo harían en escenografías reales? Claro, eso pasa mucho con Harry Potter, que agarraban una especie de montaña o una colina y ponían pantalla verde atrás y ellos te cambiaban el fondo. Entonces decís, bueno, el piso está, el fondo no. Y decís, ¿por qué no vas a grabar un lugar que dé vuelta a la imagen y sí tengas un paisaje en una ciudad? O Rápidos y Furioso, que se ha ido a grabar a Finlandia, El Señor de los Anillos, ¿no? Se hizo en Australia. también gran parte, Eso está bueno. el lugar donde todo te quiere matar. Básicamente. Sí, como el Señor de los Anillos. Donde se va. Claro, no. Debo advertir que no vi ninguna de las dos, ni Harry Potter ni El Señor de los Anillos. Bueno, Estás como yo, huérfano esas dos. Y tenemos acá un defensor del Señor de los Anillos. Totalmente, siempre. bueno, con Harry Potter está pasando algo con la serie actual. Es cierto que se está haciendo una serie de Harry Sí, Potter. con el cast, por favor descanse el que interpretaba a Snape. Muy querido, muy buen actor. Y ahora como están haciendo una serie, un reboot, para meter cosas que quedaron afuera de la película, porque los libros son gigantes y las películas son largas y quedan material afuera incluso. Hay mucha controversia con el que hace Snake ahora. Primero porque no se parece en nada. Y segundo, que es un papel que no le calza al actor. Algo pasó con Dumbledore, que falleció el actor. No sabía. La tercera película, creo, y lo reemplazaron Ah, con la bien. cuarta. Pero por ahora es muy parecido, era casi exactamente igual. También se usan los famosos doble de riesgo, Eso se usa mucho en las películas. también. Y hay películas muy bizarras que te lo hacen que se note. Decir que no es el actor principal, se te nota un montón. Pero otras que lo intentan ocultar y no se da la idea de que sea un doble. Ahora, con El Señor de los Anillos, Sí. ¿hay algo que vos hayas leído o hayas visto en algo más exportado de las películas en sí que digas esto es distinto a lo que yo vi antes? No, pero hay un punto, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, en el que primero si ves El Hobbit, que explica cómo se consigue el anillo, aparece un Bilbo que es joven y aparecen ahí en una cueva con Gollum, que es el bicho, si ya vieron El Señor de los Anillos sabrán, si no, no. Que es uno que ya había sido consumido por el anillo y por el poder. Impressions. ¡Mi precioso! Claro. Y en un momento en El Señor de los Anillos repiten y retoman eso, pero lo hacen con el que hace de Bilbo ya anciano. Entonces vos decís, si esta escena yo ya la vi y era joven,
la vuelvo a ver ahora y es viejo y como que te quita un poco ese misticismo, ¿no? Esa magia de poder caer en el universo ese, porque uno cuando lo ve sabe que es actuado, pero se lo toma en serio, Pero, quiere creer que es real. Claro, como que te chocan el pasado presente en la misma escena en distintos tiempos. Exactamente. Es como un choque de dos universos paralelos. Claro, porque lo que hacen es, primero se hace El Señor de los Anillos y después hacen la precuela de El Hobbit, de cómo se consigue el anillo. Con el mismo actor. No, no es el mismo actor, me parece. O sea, es el actor de cuando era joven, pero hay uno de cuando es viejo. Y ahí queda como ese cambio, ¿no? Que es bastante chocante, la verdad. Claro, A mí por lo porque menos no me gusta. Uno pensás que está bien, el anillo se lo entregan a los 70 años y ves la otra con la otra escena y se lo dan a los 10. Claro, es que en esta lo que pasa es que el loco justo cae, le cae el anillo en el dedo y desaparece, ¿no? Y cuando lo hace es la primera vez que se encontraba con el anillo. Es un momento en el que el loco era joven. Y después ya el anciano no sé si se hubiese sorprendido tanto o si se hubiese tomado de la misma manera. Y además que ya la vi esa escena y no es esa. O sea, me quita, me saca un poco de esa fantasía que me gusta sumergirme, ¿no? Claro, sí, sí. Veo, voy a ir a aspectos un poco más abstractos, no tan particulares. Primero que debemos tener en cuenta que para cualquier producción, una película, una serie, un anime, una historia, están los costos de eso y están los intereses que pueden tener las empresas que son las responsables de llevar a cabo esa obra. Entonces, muchas veces cuando los libros son largos, el guionista, el creador, el que tiene que producirlo, tiene márgenes de tiempo muy cortos y también te presentan un presupuesto. Y a partir de ese presupuesto vos tenés que ver cómo te la rebuscás, cómo encontrás la forma para contar esa historia que puede provenir de un libro de la manera más fidedigna posible. Muchas veces las obras de bajo presupuesto, uno ve cómo tratan de utilizar algunas herramientas artísticas, pero no tienen todo lo necesario. Entonces, hace falta tener en cuenta que muchas veces la producción no tiene lo suficiente como para hacer valer a esa obra primigenia. Claro, perdón, te interrumpo. El Señor de los Anillos es una producción Eso no, recontra sí, claro, taquillera, eso seguro. recontra, de las mejores, que para mí podrían haber hecho en ese momento. No sé si vieron algunos Piratas del Caribe. Bueno, en la cuarta o quinta, que es la de Salazar, aparece un Jack Sparrow joven. Y es Johnny Depp. Con la tecnología que hay, hacen un deepfake en el que le ponen la cara de Johnny Depp, pero lo rejuvenecen. Y si bien queda bastante raro, es bastante raro porque está hecho con computadora, pero te permite profundizar un poco o sumergirte en ese mundo, ¿no? Porque uno cuando lo ve quiere sumergirse. Y podrían haber hecho eso y creo que hubiese recuperado un poquito la... Tampoco es que fue re importante, ¿no? La escena del Señor de los Anillos, pero teniendo una producción tan taquillera, creo que podrían haber hecho eso. Justamente pasa en Génesis también, la película donde actúa este mismo, En busca de la felicidad. Will Smith. Will Smith, en Génesis, pelea contra su yo del pasado. Y también usan inteligencia artificial, en su época no de inteligencia artificial, sino con más computación. Y es medio raro, pero está muy bien adaptado porque se parece mucho. Y lo que hacían para grabarlo era, muchas veces, depende de la escena, era que él la grabe 2 veces, o si estaban los dos en pantalla, ponían a uno todo vestido de verde, el famoso personaje verde, Claro. para después editarlo. Y ahí sí es como que más se notaba que... Como unos sesgos ahí de Sí, computación. Sí, Era- muy parecido a la inteligencia artificial de hoy en día. Era malo el CGI. Claro. Para mí esa es la clave de la época dorada de Hollywood. Los tipos no usaban CGI prácticamente, era todo artesanal, tenían Los recursos tecnológicos eran mucho menores. Claro, pero tenían una mano artística haciendo vestimentas, escenografías, máscaras, que hacía que todo fuera mucho más real. Entonces, si los tipos te tenían que poner una montaña, un desierto, en lugar de poner una pantalla verde y hacer una montaña y un desierto con computadora, hacían piedras falsas, no, con papel crepe, Como la madera, movediza. no sé. Como Sí, la maqueta, movediza maquetas. Maquetas, pero gigantes, en algunos casos chiquititas y jugaban con las cámaras, pero era todo real, hecho sin computadora. Y por otro lado, el tema de los recursos, ¿no? Los tipos ponían todos los recursos, se la jugaban ahí, y entonces en vez de poner una pantalla verde y 5 personas multiplicadas, como hacen en la parodia de 300, que es muy buena, los tipos ponían
200 extras, 500 extras. Bueno, Jugaba. Disney antes, en la animación, por ejemplo, de Bambi o Blancanieves, las películas antiguas, para hacer los fondos dibujaban sobre 7 carpetas. Entonces, en una hoja te dibujaban los últimos árboles, en la hoja que se superpone te dibujaban los más cercanos y así hasta llegar al protagonista, que estaba en la segunda o tercera, y en la primera y en la segunda te ponían lo que vos veías al borde de la pantalla, que por más que nada eran pastos y demás. Entonces, se tomaban el trabajo de dibujar todo el paisaje completo, y hoy en día vos ves las últimas 5 o 6 películas que hace Disney, tienen toda la misma animación, todas. Sí, utilizan maquetas genéricas y después le cambian algunas partes. Pero los dibujos son los mismos, sí, se ahorran mucho laburo. Sí. Yo quería mencionar, retomo con El Señor de los Anillos. Por favor. Hay escenas en las que Gandalf, un mago alto, grandote, acompañado por enanos, pequeños, medianos, que participan en la misma escena y obviamente son actores que tienen una altura promedio, ¿no? Y lo que hacen en vez de achicar o agrandar a uno es un juego de cámaras y construyen una mesa que por la mitad es de cierto tamaño y la otra mitad es más grande y se encuentra más lejos. Entonces, o más cerca, ¿no? Y el personaje más grande se pone en una posición en la que, a pesar de que tiene la misma altura, no se nota y parece mucho más grande. Eso creo que es un recurso más que creativo y va por ahí, ¿no? El asunto. O en el carruaje, en una escena del carruaje, lo sientan más atrás, medio en diagonal, y lo enfocan en diagonal a ellos dos. Entonces parece que están sentados uno al lado del otro y le saca como 1,5 metros. Claro, En verdad claro. miden 1,80 y 1,75. Bueno, en Juego de Tronos, por ejemplo, también hay una escena, está bien, actúa Halford Julius Bjornsson, se llama, es un escandinavo, bueno, de la hora, es uno de los hombres más fuertes del mundo, que mide 2,13 metros. Y aparece en una escena, en varias, con gente más petiza. Pero para hacerlo y creer un poco más grande, la cámara siempre enfoca un poquito más desde abajo, desde el personaje pequeño hacia el personaje grande. Y que es un recurso que es Perspectiva barato, es sencillo y es perspectiva que realmente te deja sumergirte, insisto, en eso. Acá me aporta una amiga que estudió cine, entonces está bastante interesada en el tema, que me dice que muchas veces es más fácil recrear el escenario particular en un estudio que en una locación real. Sí. Le resulta menos costoso y más sencillo. Y por otro lado, me dice que es 1000 veces más fácil de controlar contratiempos como el clima, la luz y etcétera. Sí. Entonces, eso también juega a la hora de tener que armar un escenario. Ahora, en esta ciudad tenemos un ejemplo de un esfuerzo creativo o de poner en escena en una locación real, que es las estampas. No sé si alguno alguna vez la fue a ver, Sí, sí. pero es una cosa increíble. Hacen un montón de personajes, algunos personajes los hacen con varios actores para situarse en diferentes locaciones y pasar de un lugar al otro, y el hecho de que esté hecho en las sierras te sumerge directamente en la escenografía. Debe ser más difícil, por supuesto, pero se puede. Claro. Es más fácil estar resguardado y perder calidad a decir, bueno, yo me la juego para que quede perfecto. Y si tengo que grabar 10 veces porque se me largó llover los 10 días, lo voy a hacer igual porque Hay que jugársela, decís. también depende mucho del director. Hay directores que no negocian y te dicen, yo elegí esto, yo lo voy a hacer así. Claro. Así como pasa en Marvel, por ejemplo, con el tema de la comercialización y demás, que ellos te venden a un Loki como hermano de Thor, hijo de Odín. Ahí vamos a la licencia artística. Ahí vamos a la Cambio, licencia ¿no? artística, un cambio rotundo. Marvel, gigantesco en el mundo. Bueno, ¿qué pasa con Loki? Justo, a mí me gusta mucho la cultura griega y acá tenemos a alguien fanático también. No que- de Marvel, No de Marvel, pero sí la cultura. De los de vikingos. la cultura nórdica, pero justo el Thor de Marvel lo detesto. Bueno, Lo detesto. primero el Thor original es colorado, no es rubio. Es colorado. Es petizo. Es petizo. El martillo, bueno, nada que ver tampoco. El martillo es un regalo de Loki, igual que la lanza de Odín. Y Loki es una especie de mejor amigo barra tío de Thor, por parentesco, pero no mucho más. Y Loki además tiene a 2 hijos humanos, tiene a una hija zombie, por así decirlo, tiene un lobo, hijo, y a... Lo del lobo es, o sea, no es real,
pero dentro de la Sí. mitología está acorde porque Loki es un gigante y es papá de un lobo gigante que se llama Fenrir. Claro, Esa parte es real. y de la serpiente. Y la serpiente Jormungandr, Claro, que Tendremos que hablar de los vikingos en algún Sí. programa. por supuesto. que justamente esta serpiente es la que implica el Ragnarok. Y Fenrir también. Exactamente. La Sí, película sí. Ragnarok, ¿la viste? De Thor. Sí, Sí, Thor pero Ragnarok. que yo sepa, en la mitología nórdica en ningún momento hay un gigante verde que aplasta cosas. Hulk. Ya desde ahí la saco completamente de lo que quiero ver o me interesa. Pero claro, ahí te engancha después el tema de Loki. Vos discutís con alguien y te dice, no, si Disney y Marvel me dijeron que... No. Claro, claro. Bueno, pero por ejemplo en God of War, que es un juego que supongo Claro. que todos conocen, en el que está Kratos, que en un momento pasa de la mitología griega, pasa a la mitología nórdica. Y hay un montón de sucesos que vos lo pensáis y decís en qué momento estuvo Kratos en la mitología nórdica o en qué momento pasó esto no era así, esto no era así. Pero tiene esa licencia artística y la utilizan bien y no hay en ningún momento un exceso en el que vos decís, me cambiaste la historia y quedó mal. Claro. O sea, si vas a cambiarme la historia, que está bien, porque yo incluso estoy ilustrando la mitología nórdica y lo estoy haciendo de una manera con licencias, y quiero inventarle cosas, porque si no, agarro y leo de vuelta o miro una película y listo. Lo que quiero es que esté mi impronta en esa película. Y el implante es Kratos, justamente. Claro. Que bueno, de jóvenes también podés pensar que un dios o un semidios que se cagó palo con todos los dioses ¿Les del puedo mundo. confesar ¿Qué es algo? eso? ¿Qué? Les quiero confesar algo. Yo creí por mucho tiempo que Kratos Claro. había existido realmente en la mitología. Claro, No. pero lo que Creí pasa que era un es personaje... que está tan bien contado. Está que muy bien hecho. Interfiere en la mitología real, en su universo. Claro. Obviamente sin miedo a nada, porque se Sí, la aguanta a puñete limpio. Por Pero supuesto. eso es una licencia artística que decís, yo no te modifico la historia original, sino que yo meto algo y lo hago parte. Y encima lo que hicieron también es que modificaron al Kratos de los anteriores juegos. Pasa de ser un joven con rabia, con furia, con odio, que se va a comer el mundo por encima, sin ningún tipo de preocupación, le tengo que morir, muero, si me tienen que prender fuego, me prenden fuego. El fantasma de Esparta. El fantasma de Esparta, a ser un anciano barbudo, con conocimiento, sabiduría, con un hijo al que tiene que cuidar, con algo que perder, ¿no? Que es lo que no tenía antes. Y pasa a ser un hombre mucho más precavido, más cuidadoso, más tranquilo. Y eso también me gustó, logró, La perspectiva. exacto, la perspectiva y un Kratos que encaja mucho mejor en la mitología nórdica de lo que hubiese sido la anterior. Es que, perdón, hay licencias artísticas que valen. Hay veces que el artista se toma tanta licencia que se pasa de... Te arruina la obra. Te pasaste 3 pueblos, flaco. Pero hay otras veces que vale mucho porque justamente uno también tiene que entender esto de que cuando uno hace una película, si vive de eso, necesariamente tiene que tener algún rédito, ¿verdad? Porque no vale invertir plata, sobre todo si no la tenés y esa plata la puso alguien. Entonces hay que modificar ciertas cosas para que tengan cierto alcance y cierta recaudación. Se me viene un ejemplo local. Nosotros ahora estamos en el Muro, en la ex Ronicevi, ¿no? Fábrica abandonada, si no me equivoco, por la patronal. Y acá, en esta ciudad, en Tandil, hay una serie que se hizo, que se pasó por el canal Encuentro, si no me equivoco, por la TV pública, que es Fábricas Recuperadas. Y en esas series, la historia que se muestra es la verdadera. Incluso algunos de los extras son los trabajadores que participaron de los hechos históricos. Lo que se toman como licencia artística es meter historias románticas ficticias. Entonces, dentro de la historia real te inventan un personaje, como sucederá supongo con Kratos, no jugué el juego, no conozco, pero debe ser similar. Te ponen una historia real y te inventan unos personajes con una historia para que llame la atención. Como una trama secundaria, pero importante para decir, bueno, yo veo el romance de ellos y veo el trasfondo también de lo que pasa en la realidad. Claro, entonces respetar la realidad, pero Claro, además, en el caso de God of War, Kratos, o sea, tiene al hijo que no se sabe quién es, no se sabe qué es, y vos decís, ¿qué hace Kratos acá, no? Y en un momento del final, spoiler, ya es un juego viejo, pero terminan concluyendo en que Kratos fue quien estuvo con la mamá gigante del hijo Atreus, que es un gigante. Entonces,
ahí es como que empieza a decir, bueno, esta es la explicación y la justificación de por qué Kratos está acá y por qué el chico está acá y por qué se modifican ciertos aspectos que vos decís, ¿con qué derecho, con qué licencia los cambiaste? Claro. Los cambié por esto. Para el que no sabe quién es Kratos, en el juego, en el cómic, porque también tiene varias cosas, es un comandante espartano, fanático de la guerra, le matan a parte de su tropa, además vuelve a casa en un ataque de ira por el dios Hades, que le dice, vos podés ser esto y vos podés ser aquello si me prometés esto. Lo invade y mata a su esposa, a su hija y a mucha gente más, y ahí se convierte en el fantasma de Esparta, un sirviente de Hades, al cual le dice, bueno, como me prometiste tu alma, ahora serás el más fuerte de todo. Pero ¿qué pasa? Hades lo traiciona, le dice, no te voy a dar nada, y vas a tener infinitas pesadillas. Todas las noches sueña con la muerte de ellas. Todas las noches se arrepiente de lo mismo, y su cuerpo queda cubierto de cenizas de su familia muerta. Le forjan, los mismos dioses le promete a Artemisa o Atenea, no me acuerdo cuál de las dos. Le hace una promesa, que no lo voy a decir porque si alguien lo quiere jugar en su momento No, spoiler. o tiene un primo o algo, está bueno. Le forjan unas espadas a la piel con cadenas y él promete derrocar a todos los dioses que lo dejaron abandonado para poder descansar por fin una vez en paz. A lo cual, bueno, está en la secuencia del Que juego. tampoco lo dejan. Que tampoco lo dejan, se pelea con Zeus, todo. Pero llega el momento de que él solamente quiere descansar, arruinando todo, y cuando lo arruina todo dice, no, ¿saben qué? Yo me quedo en el puesto de Hades. Y él mismo traiciona al que lo traicionó. Si no me equivoco, él decide suicidarse, se tira de un precipicio enorme y los dioses le dicen, no, pará que No lo tenemos deja otra morir. idea para vos. Lo vuelven para atrás, vas a ocupar el puesto de Ares. Y volvemos a la licencia. ¿En qué momento Ares fue asesinado por el fantasma de Esparta? En el momento del juego. Licencia que te hace que sea más interesante la historia, ¿no? Creo que las licencias artísticas, vuelvo a una abstracción un poquito más amplia, tiene que ver con el redescubrimiento, la búsqueda de nuevos conceptos. Pienso, por ejemplo, en el concepto de la locura. Hay muchas formas de contar y de narrar una historia que tenga que ver con la locura. Vos podés abordarla desde una locura que conduce al caos, que conduce a la destrucción, o podés abordarla desde una locura que te atormenta y que termina por destruirte a vos mismo y a tu vida. Pensaba, me venía recuerdos a la cabeza de el Joker. El Joker, a lo largo de los años, su historia, si bien todos más o menos tenemos una noción de quién es el personaje, fue variando, se fue contando desde distintos puntos de vista, y no es lo mismo abordar al Batman de los 90 con aspectos un poco más bizarros, con una locura más desenfrenada al mal, que abordarlo en una perspectiva más actual, con un Joker, por ejemplo, que tiene un contraste social, que tiene que ver con Más la gangster. miseria. ¿Cómo? El Joker más actual es más gángster, más pandillero. Para mí Y es... excluido. para El mí Joker es- desde, el de desde la Joaquin Phoenix, sí. exclusión. Esa es la diferencia que empezó a haber también. Ahí volvemos a lo que decía hoy. Hay momentos donde cuando uno hace una película, una serie, un dibujo animado, lo que fuere, un anime, a veces trata de transmitir un mensaje. Claro. Entonces, para mí el Joker es el ejemplo claro de que el guionista, el director, el equipo que hizo la película, quiso transmitir un mensaje actual. Entonces dice, bueno, mirá, existe esta sociedad con estos problemas, puede desencadenar en esto. Después tenemos problemas donde la sociedad no le hace caso a las películas que nos advirtieron y avanzan igual por ese camino. Pongo por ejemplo Terminator. Terminator nos dijo, muchachos, no hagamos robots que piensen porque nos van a matar, y tenemos inteligencia artificial por todos No lados. aprendimos nada. Nada. Y la gente, Aparte 5 películas no hicieron. 5 películas, A falta de una. Falta una 5. y nosotros estamos ahí mandándole mensaje a... Hay gente que yo he visto en TikTok, ya que mencionábamos hoy, gente que le pregunta absolutamente todo a la inteligencia artificial con audio, como si estuviera hablando con un amigo,
Y yo digo, Es increíble eso. Igual todo esto arrancó con, ¿no vieron Terminator? con Siri y Alexa. Sí, y antes con no me acuerdo el nombre del personaje, pero en Windows XP, el ganchito, El de la encarta. No. el Ah, clip no, de sí, Windows XP que te ayudaba, eso es inteligencia artificial. Ahora, digo, ¿no vimos la película? Me pasa lo mismo con 1984. Yo leí el libro y después vi la película, una decepción en cuanto a cómo lograron ciertas escenas, pero no aprendimos nada de los avisos que, muchachos, no es por acá. Y hay un grupo de gente, hablamos del poder, que dice, no, es por acá. Esto que nos dijeron que no hagamos, vamos a hacer. Entendieron la película completamente al revés. Sí. Hay algo ¿Que que hagamos vos eso? deslizaste y que me parece esencial para pensar estas cosas, que es que muchas ideas, muchos conceptos, son hijos de su tiempo. Entender al Guasón de los 90 implica entender a la sociedad de los 90, entender al Guasón actual implica entender a la sociedad actual. Entonces, ahí está bueno que cuando un artista, cuando un creador, cuando un director se pone a escribir, se pone a contar una historia, busque preservar la identidad del personaje, pero intentando narrar nuevos conceptos. Y hay muchas formas de contar esos nuevos conceptos. Me parece muy interesante esto que marcás, porque si nosotros vemos, vuelvo al ejemplo al Guasón, al último que salió, al que hizo Joaquín Phoenix, nosotros ahí, Excelente, por cierto. una muy buena película, pero el concepto que tiene mucho que ver con la sociedad actual, tiene que ver con la exclusión, con la miseria, con la gente que está marginada y con lo que puede salir de ahí. Entonces, creo que eso es muy interesante. Otra historia real llevada a la ficción en la que interviene, en la que participa, mejor dicho, Joaquín Phoenix, es muy buena. Estas sí son las películas que me gustan de basadas en hechos reales. Es Gladiador. Muy bueno. La escena Peliculón. épica de Joaquín Phoenix bajando el dedo, pero ni hablar de Russell Crowe, ¿no? Bueno, él no la vio, el gladiador, por gustos, pero bien, hay bien. él sería el emperador de Roma. Que no me acuerdo el nombre. Marco Aurelio. Ahí está Marco Aurelio. Que era el, Ah, no. El hijo de Marco Aurelio. Ahí está, sí, Claro. porque Gladiador Claro, no era el emperador, era el hijo del emperador. servía al gran Marco Aurelio, un Claro. referente, por cierto, Marco Aurelio. Claro. Hay Claro. que ir a leerlo, por en favor. la película Gladiador cae un teniente, un coronel, enemigo. Cae, lo capturan y le dice, bueno, vos vas a ser esclavo. Como vos sabés pelear, te vas a meter todos los fines de semana en un coliseo. O matás o te matan. Bueno, el público... Era un comandante del ejército Claro, de Marco era- Aurelio, ¿no? De las legiones Bueno, Fénix. bueno. ¿Qué pasa? La gente lo empieza a querer. Porque empieza a ganar, la gente lo aplaude, es aclamado, todo. Mientras hay un trasfondo político en ver, che, esto me parece raro, el que está mandando es como que algo no me cuadra. No hay nada de malo, pero como que algo no cuadra. Ya al final de la película, él gana un combate, este señor se le para, y lo que hacían, para ver si vivía o moría después de cada pelea, era levantar el pulgar o inclinar. Claro. Si lo inclinaba, hasta ahí llegaste. Me parece que lo que decidían era si el ganador mataba al rival abatido o no. También, Con el... también si no lo mataba ya en combate. Pero Claro. esto se lo hace a él. Ahora, Bien, bien. para mí una clave de la vida real pasada a ficción es que nos sirve para lo siguiente. Pongo el ejemplo de el Joker actual, nos sirve para entender cómo está la sociedad en el presente y a dónde podría desencadenar. Claro. Después hay películas tipo Gladiador, Troya, Cruzada, que nos sirven para aprender un poco de historia. Sí, Hay te gente otorgan un par de fotografías de lo que fue el pasado. Sí, y hay gente que por ahí no sabe o no le gusta o no es acostumbrado a leer y por ahí, por medio de las películas, tiene una aproximación. Claro. Y por el otro lado, volviendo al ejemplo de Terminator, también la licencia artística te permite avanzar imaginariamente hacia el futuro y prevenir cuestiones, sucesos, acciones, ¿verdad? Entonces, decir, bueno, no vayamos por acá porque podría suceder esto. La película o el evento artístico como lección
para los hechos que vienen, para las actitudes y las decisiones que vas a tomar. Sobre todo si hablamos de adaptaciones de la vida real, ¿no? Claro. Después, creo yo lo que tenemos que también tener en consideración es que para la licencia artística hay muchas cosas que quizás si apuntás a un público no las podés mostrar o te hacen que la película tome otro giro que no querés. Por ejemplo, esto no sé si es realmente que esto se pasó al cine, pero en la película It, la del payaso asesino, Sí. la última, está dentro de todo inspirada en un payaso estadounidense que era un hombre que literalmente tenía secuestrados, violaba y asesinaba a nenes. Y vos no podés contar eso en una película en la que quizá la vayan a ver nenes o no. O sea, hay cosas que uno lamentablemente no puede decir o sí, porque también si vos lo pasás en la tele te limita, ¿no? Pero podés crear analogías o... Claro. Y también está la decisión artística de vos cómo contás esos sucesos, porque muchas veces vos podés dar a entender y no Claro, mostrar exacto. directamente, o a veces necesitas ser literal, ser grotesco y mostrar exactamente cómo ocurrieron las cosas. No te estabas escuchando. Ahí está. Ahí se escucha perfecto. Ahora sí. Entre el Joker de precuela, por así decirlo, el que se conoce cómo arranca, el Joker, y el de Jared Leto, creo que son los dos que encajan. De decir, bueno, yo fui el marginado, yo fui esto, explotó todo, me hicieron la cara pública de esto. Y el de Jared Leto muestra eso, muestra el poder que tiene, porque es uno de los pocos que tiene muchos subordinados, sacándolo del 70 y eso, que eran todos iguales, los extras. Claro. Pero también te muestra el, yo quiero cambiar esta ciudad. Y no lo dejan. Y la ciudad es un caos, y Claro. hay crímenes y todo, y él lo quiere cambiar. Dice, bueno, denme el poder a mí, yo les prometo que acá no va a haber nada, solamente voy a traficar cosas, voy a hacer ciertas artimañas, pero la ciudad va a estar tranquila. Y el alcalde no lo quiere. Entonces también te da el trasfondo de por qué no querés cambiar la ciudad si sabés que está mal. Y también los tonos de las historias hablan mucho del tipo de sociedad en el que estamos, porque si uno ve el Guasón de los 90, uno ve una sociedad más bizarra, más comercial, con más colores, y cuando te detenés, por ejemplo, en el Joker de Jared Leto o de Heath Ledger, aparecen cuestiones más oscuras, cuestiones diferentes, un análisis de la sociedad mucho más crítico. Entonces, creo que los artistas tienen esa posibilidad de narrar desde diferentes perspectivas y en ese cruce nosotros encontramos todas estas cosas que venimos charlando. Está la saga de Bane, el Joker, y me falta uno más de la trilogía. El pingüino, villano. no. Sí, creo que es el pingüino, ¿no? Bueno, todos te muestran una sociedad que está todo bien, Distópica dentro de todo. distópica. en la Algún día segunda se hablemos pudre. de eso, por favor, específicamente. Sí. Y en la El tercera, universo- Batman no lo quiere. Pero viste que en los mundos distópicos y en la fantasía también aparecen conceptos reales y de la vida diaria. Y el antihéroe es el mejor. Gran tema. Muchas veces el antagonista es el que realmente busca un cambio dentro de todo bueno, quizá por un camino malo, o lo que la gente cree mala. Son vanguardistas, volviendo, ¿no? Tal Gente cual. que quiere correr el límite de lo permitido. Sí. El villano lo quiere cambiar y el héroe lo quiere mantener así como está. De hecho, para mí el asunto, el objetivo principal de esas películas es justamente introducir esos debates. Claro. Después cada uno puede decir, para mí el mejor es este o el mejor es el otro. Pero justamente nos dan lugar a que nosotros podamos debatir cuestiones de la vida real a partir de una película, un cómic, un libro que sirve de disparador. Es que muchas veces desde el poder de la abstracción vos tenés más posibilidades de pensar una realidad porque te estás posicionando por arriba o desde una perspectiva distinta. Pero el tiempo en radio es tirano y este es el mejor momento para una pausa. Se puso lindo, ¿no? Sí. Y tenemos un último intercambio, pero mucho menos importante y más secundario. Acá te revuelve la silla. Así que esto es la zona cero, vamos hasta las 21, nos queda un ratito más. Quédense con nosotros que ahora seguimos.